Hola, buenos días chicos, buenas tardes, perdón. Bueno, el tema que corresponde hoy es un poco sobre interfaz gráfica de usuario. Y vamos a ver primeramente los componentes, nada más así como eh, revisando cada uno de ellos. Y luego vamos a ver un poco sobre los manejadores de despliegue, que es lo que vamos a hacer el ejemplo y programar algo al final de la presentación. Ok. ¿En qué consiste una interfaz gráfica de usuario? Como lo estuvimos viendo en la lección anterior, eh, es un conjunto de ventanas compuestas por diferentes componentes que se pueden desplegar e interactuar con un usuario. Recordemos que todos los componentes que se ven pertenecen a la parte de la interfaz gráfica de usuario. Entonces, por ejemplo, botones que generan eventos, checks, radio button, combo box, etcétera, forman parte de esta lista de componentes que se pueden visualizar en una aplicación. Ustedes pueden ver aplicaciones como las de Microsoft Office, por ejemplo, el sistema de archivos de Windows, de Linux, del celular. Todo eso es interfaz gráfica, ¿verdad? Porque tiene botones, tiene cosas visuales que tienen una funcionalidad específica y pues realizan acciones de acuerdo al evento que se ejecute. Recordemos que el término de GUI proviene de Graphic User Interface, ¿okay? Interfaz gráfica de usuario. ¿Cuáles son algunas de las librerías que está utilizando, bueno, que usa Java todavía con respecto a lo interfaz gráfica? Pues tenemos dos en este caso. Hay más, pero esas otras librerías pues ya requieren un poco más de complejidad y lo importante es primero entender estas para poder ingresar a otras que luego les voy a estar comentando un poco. Al final lo que cambia mucho es la forma, la parte de diseño más que todo. Tenemos la AWT, que es la Abstract Window Toolkit, ¿verdad? Y el paquete de la Java Swing, que es el que ustedes han venido utilizando con JOption Paint. Todo lo que sea con J, que lleva una J, por ejemplo, J Option Paint, pertenece a la Swing, perdón. Van a ver también, por ejemplo, JButton, JComboBox, JTable, JLabel. Todos los componentes gráficos que empiezan con J pertenecen a la Java Swing. Los que no tienen J pertenecen a la AWT. ¿Okay? En la más usada es la Swing, ¿verdad? Porque tiene una mayor cantidad de componentes y son un poco más simples de usar y son pues visiblemente más atractivos. A diferencia de los paquetes de la Swing, de la AWT, que la Swing tiene portabilidad y mucha flexibilidad. Mira, entonces ahí está lo que les indiqué en el último punto. ¿Con qué clases? Recuerde que aquí ya los componentes, los eventos y todo lo que veamos corresponde a objetos como tal. Y también corresponde a interfaces, ¿verdad? Lo que hemos explicado en la clase anterior. No interfaz gráfica, sino interfaces de agrupación de funcionalidades. Algunas interfaces disponibles de la Swing son eventos. Entonces recuerden que los eventos son las acciones que va a ejecutar un componente. Entonces si yo le doy clic a un botón, él genera un evento y a partir de ese evento se le asignan las funciones que va a realizar. Uno de los más usados es Action Listener, ¿verdad? Luego tenemos Windows Listener, Mouse Motion Listener, Component Listener, Focus Listener, List Selection Listener, que son para las listas, Change Listener, Item Listener, que no está acá, pero es para los componentes que son ítems, por ejemplo, un combo box. Cada una de las opciones que trae un combo box es un ítem. ¿Cuáles son algunas recomendaciones importantes al utilizar Swing? No se agregar componentes al contenedor de más alto nivel, o sea, al JFrame. Más bien a un contenedor llamado Content Main, que es el contenedor de paneles que se encuentra dentro del JFrame.
Esto puede tener problemas a la hora de que usted corre la aplicación y pues van a haber algunos componentes que se van a borrar o no se van a visualizar bien. ¿Cuáles son las ventajas de la Jack Swing con respecto a la WT? En la Swing pueden utilizar iconos dentro de las etiquetas y botones, en la WT no. Se pueden modificar los bordes de cualquier componente, se pueden cambiar características mediante herencia o llamado a los métodos que ya están predefinidos. Componentes, algunos de los que más son más usados y los que vamos a usar nosotros: el JLabel, que es una etiqueta; el TextField, que es el campo de texto donde escribimos información o donde el usuario escribe; JButton, son los botones que generan eventos; el JPasswordField es un campo de texto, pero no se muestra lo que usted escribe, sino que se muestran unos asteriscos. Los botones de chequeo, JCheckbox; el Radio Button, que es para seleccionar una opción nada más; el Combo Box, que es una lista; JList, otra lista; JTextArea es un campo de texto pero más grande, ¿verdad?, donde se puede escribir mayor cantidad de texto. Y luego están las áreas de desplazamiento, como el JScrollPane, que es la barrita que ustedes tienen al lado. Cuando usted, por ejemplo, en algún documento escribe más de varias páginas, entonces usted ve que se hace una barrita y usted baja esa barrita. Ese es el scroll pane. ¿Okay? ¿Cómo mostrar las etiquetas? Son campos de texto que no generan ningún evento. Digamos, por ejemplo, cuando ustedes van a colocar en este campo de texto, se va a guardar, tiene que escribir el nombre. Entonces se pone nombre, cédula, así. Sí, para identificar a otros componentes cuyo nombre no aparece dentro del mismo. Y las etiquetas son JLabel. ¿Okay? Ahí tenemos algunos métodos. El ToTalText es cuando usted pasa el mouse por encima de la etiqueta y se muestra un campo largo donde usted le pone alguna información importante. El setText es el método que despliega el texto, ¿verdad? Ahí lo que hacemos es obtener el texto de la que se va a mostrar en el campo. Entonces, por ejemplo, si usted quiere mostrar en el campo de text, en el JLabel, alguna información, usa el setText, ¿ok?, para poner nombre. Entonces ahí ese parámetro que recibe, digamos que sería nombre. El setIcon recibe un icono y es el que se muestra. Los labels, la ventaja que tiene es que usted es el que se usa para poner imágenes normalmente. Entonces ves que en ese setIcon usted manda una imagen y pues ahí se mostraría como el ejemplo que está acá. Vean que de arriba el primero es sin icono, donde dice JLabel con texto, y el segundo ves que viene una imagen y viene información a la par. Ahora, ¿cómo se presenta texto? ¿Cómo se solicita texto al usuario? Con el JTextField o el PasswordField. Entonces, voy a hacer una pequeña pausa por el momento. Ok, vamos a continuar. Ok, estamos con los campos de texto. Entonces, los JTextField, son los campos donde el usuario puede escribir. En estos campos usted lo único que obtiene es un texto string. A pesar de que usted escriba números, lo que va a obtener es un string. El JPasswordField también funciona para obtener texto. Estos componentes generan un evento cuando el usuario está digitando datos. Entonces, por ejemplo, ustedes perfectamente podrían obtener, utilizando el evento de KeyListener, que es el del teclado, ver qué es lo que el usuario está escribiendo y a partir de eso tomar alguna decisión, ¿verdad? Eso se podría hacer perfectamente. O cuando usted lee Enter, ¿qué sucede? Ambos permiten capturar datos desde el teclado, con diferencia de que el PasswordField no permite que se visualice en la pantalla lo que se ha digitado. Entonces ahí tenemos el JTextField, tiene un constructor que recibe las columnas que queremos que tenga, el tamaño que queremos que tenga el JTextField. También, si queremos que muestre texto en el campo, ahí está. Luego tenemos el PasswordField, es exactamente lo mismo, nada más que no muestra el texto. Algunos métodos del JTextField son el setEditable. Si queremos que el campo esté editable o no esté editable, entonces ahí le pasamos
por parámetros al set editable un true si queremos que esté habilitado o un false si no queremos que esté habilitado. El set text es si queremos que se muestre un texto, entonces se lo pasamos ahí por parámetro. Y el get text, esto es muy importante, se lo tienen que, bueno, esos tres se los tienen que aprender porque es el pan de cada día de los text field. El get text es el que obtiene el texto que escribe el usuario, ¿verdad? Entonces, utilizando el get text del JText field, obtenemos la información que el usuario escribió, y esa información pues ya la utilizamos para guardarla, para realizar algún proceso, no sé, para alguna cosa que queramos, ¿verdad? Pero el get text, usted obtiene lo que el usuario escribe. Ok, ahí tenemos un ejemplo, ven. Ahí tenemos uno vacío, el primero. Luego tenemos uno que mediante el set text le pasamos valor inicial. Vean que el 3 está ineditable, o sea, le mandamos al set editable un false. Y abajo al último tenemos un password field, que vean que no muestra el texto. Ahora los botones pues cuando nosotros le pasamos por encima con el mouse, realiza eventos. Entonces, si usted le pasa por encima un botón, ven que cambia el color, puede cambiar la imagen. Si le damos un clic, realiza una acción. Entonces, funciona con los eventos del mouse y pues sirve para disparar acciones asociadas al uso del mouse, ¿verdad? Entonces, vea que es Gbutton, ¿verdad? Con J, pertenece a la Java Swing. Cuando crean un botón nuevo, entonces le pasan el nombre que va a tener el botón, ¿verdad? O pueden pasarle un icono también, el nombre, la etiqueta y un icono, que eso es lo que se va a mostrar. El set rollover icon es lo que les decía antes, que ustedes pueden colocar varias imágenes y poner el botón y que pues cambie de color o cambie de imagen cuando usted arrastra. Y ahí tenemos, ¿ves? El primero es un botón sin imagen con el texto. Y el segundo pues tiene una imagen y tiene el texto. Lo podemos dejar también solo con la imagen, sin ningún problema. Ahora están los checkbox que pertenecen, son de selección. Están los checkbox, los radio buttons. Entonces ellos, cuando yo le doy un clic con el mouse, la casilla selecciona una opción. La diferencia del check con el radio es que el check usted puede seleccionar, son los cuadritos, ya casi vamos a ver. Puede seleccionar muchas opciones. En cambio, el radio button son los botoncitos redondos y usted la idea es que solamente se seleccione uno. Estos radio button se necesitan agrupar, y para agruparlos se utiliza un componente que se llama button group. Entonces, todos los radio button que yo quiero que se agrupen, ¿verdad? Que se escuchen entre ellos, los agrego a un button group. Por ejemplo, si yo digo, ok, seleccione el tipo de pizza que desea ordenar. Entonces, usted pone pepperoni, salami y queso. Usted solamente puede seleccionar una opción. Entonces, esos tres usted los agrega a un button group. Entonces, él entiende que cuando usted selecciona una, deselecciona la otra. Nunca pueden haber más de una opción seleccionada con el radio button. Para agrupar un conjunto de componentes del radio button, se puede utilizar el button group, ¿ok? Y el método add de esta clase agrega un nuevo ítem al componente. Entonces yo digo button group.add y un nuevo radio button. Así. Entonces veamos, aquí tenemos el checkbox, que es una cajita, y podemos seleccionar las que deseemos. Y acá un radio button, ¿verdad? Está agrupado y solamente podemos seleccionar una opción. Ahora, los componentes compuestos como el combo box, ¿verdad? Presenta un campo de texto que tiene una flecha ubicada en la parte derecha. Se puede llenar digitando sobre él o seleccionando la flecha para ver una lista de opciones predeterminadas. Al ser una combinación de campo de texto y lista de opciones, se le denomina caja de combo, ya que mezcla dos funcionalidades. Entonces ahí lo tenemos. Vean que aquí muestra la flechita, ahí la ampliamos, damos clic y se muestra lo demás. Vean que ahí nosotros creamos la instancia del combo box
Y add item nos agrega los diferentes ítems que deseamos agregar. Es importante mencionar que esto lo que obtiene es un vector. Entonces enero está en la posición 0, febrero en la 1, en la 2, en la 3 y así sucesivamente. Todos los textos o los ítems que hay ahí se representan como un vector, que luego vamos a ver cómo hacerlo. Ok, vamos a ver los manejadores de despliegue, que esto es a lo que vamos a programar ahora. Ok, los manejadores de despliegue es como vamos a visualizar los componentes dentro de la ventana, ¿verdad? Cada contenedor, un panel, un frame, tienen asociado un objeto encargado de ordenar los componentes llamado Layout Manager o administrador de despliegue. El administrador de despliegue asigna tamaños y posiciones para los componentes dentro de un contenedor. En una ventana de administrador de despliegue es quien maneja los detalles, mientras que el programador se preocupa solo por el diseño. Se manejan tres administradores básicos. Los más comunes son el Flow Layout, el Border Layout y el Grid Layout para acomodar los componentes. Entonces aquí los tenemos. Ok, el primero, el de A, B, C, D, E, que está como colocado como una matriz, es el Grid Layout, ¿verdad? Es una matriz, entonces los componentes se ordenan. Entonces, por ejemplo, usted en la A coloca una etiqueta, en la B coloca un campo de texto, digamos que en la C coloca un botón. Lo siguiente que usted coloque se va a ir a la opción D, a la siguiente fila, y ahí voy a ir acomodando cada componente de esa forma. Luego tenemos este otro que es el Flow Layout, que es el último, que es fluido. Entonces vean que usted va colocando los componentes y como quepan en la ventana, así se van bajando. Y tenemos el border, que lo que acomoda es al centro, al norte, al sur, al este o al oeste, ¿verdad? Como se muestra ahí los puntos cardinales. Generalmente los componentes de una interfaz gráfica son ubicados de izquierda a derecha, conforme son agregados a la interfaz. Y cuando se alcanza el borde de la interfaz se ubica en la siguiente línea de la interfaz, tal y como sucede con los contenedores de tipo JPanel. El método setLayout de la clase Container permite cambiar esta distribución y obtener una mejor organización de los componentes de una interfaz. Este método recibe como argumento un objeto que hereda del layout, como es el caso de Flow Layout, Border Layout o Grid Layout. Entonces vemos acá un ejemplo de Flow Layout, ¿verdad? Es el Flow Layout es el que trae por omisión. Cuando usted agrega un componente, él se va agregando de acuerdo al espacio que haya en la ventana y le tira los demás componentes hacia abajo. La forma en cómo decirle a nuestra ventana que vamos a utilizar este manejador de despliegue es la línea que dice ahí, get content pane, que es el contenedor, ¿verdad? Que tiene el JFrame, punto setLayout, ¿verdad? Que es el método que le dice cuál manejador de despliegue voy a usar. Y pues ahí le decimos, use este manejador de despliegue. Entonces, new Flow Layout. Y ya la ventana va a utilizar ese manejador de despliegue para acomodar los componentes. El Border Layout, que es el que usa los puntos cardinales, lo vemos que las direcciones que se manejan son las siguientes. Entonces es una constante, ¿verdad? Si lo queremos que se ubique al norte, entonces ponemos border layout.north, al sur border layout.south, .east, .west o center. Ok, entonces primero en la primera línea de código le decimos al contenedor cuál va a ser el manejador de despliegue que voy a usar. Entonces creamos un border layout, ok, new border layout, ya se sabe que va a usarlo, ok. ¿Cómo hago para decirle a dónde? Vean este ejemplo, aquí estoy creando dos botones, estoy creando la instancia de los botones, el norte y el sur, ahí están los botones, y luego le digo al contenedor que voy a agregar el botón norte y le indico dónde lo voy a agregar. Entonces pongo border layout.north. Ok, luego agrego el otro botón y le digo que lo ponga en el sur. Pero vean que el punto add es el método que recibe el componente que voy a agregar al contenedor y la ubicación donde la voy a colocar. Luego tenemos el Grid Layout, que es una matriz.
yo le indico la cantidad de filas y columnas que vaya a tener. Entonces vean que igual acá, cuando yo le estoy diciendo al contenedor qué manejador de despliegue voy a usar, yo creo el grid layout y le digo que va a ser de 3 filas y 3 columnas. Ok, entonces se va a hacer de ese tamaño. Ok, eso es más la presentación. Luego les voy a estar haciendo la explicación programada y les voy a mandar una práctica para que ustedes lo hagan. Cualquier pregunta, por favor, me la hacen por Telegram.